¿Cuántos trajeron sus Biblias? ¿Tiene su Biblia física o en su teléfono, su dispositivo? Levante ahí donde tenga su Biblia, física, digital, como sea, y va a repetir esto conmigo. Mi Biblia es la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice. Yo lograré lo que mi Biblia dice. Yo tengo lo que mi Biblia dice. ¿Lo cree? Por eso predicamos la palabra de Dios. Y hoy le voy a invitar que abra por favor su Biblia. Vamos a ir al libro de Romanos. Romanos en el Nuevo Testamento. Vamos a ir al capítulo 6. Romanos capítulo 6. Mientras se encuentran ahí, quizá hay muchas personas que están luchando con varias cosas en su mente, con varias cosas en su corazón, malos pensamientos. Hay gente que está adorando al Señor, levantando sus manos y se le cruza un mal pensamiento. Y en lugar de seguir adorando, bajan sus brazos. Dicen: estoy mal, no me merezco adorar a Dios, no me merezco estar en este lugar, no merezco que Dios me escuche. Y escuchan esa voz del enemigo en sus mentes y en sus corazones, y en lugar de aferrarse a la libertad que ahora tienen, se quedan escuchando esas voces de acusación, esas voces de limitación, esas voces que les llevan a ver su pasado y no quienes son ahora en Cristo Jesús. Ustedes han visto que hay esta ley de protección de testigos, han escuchado de eso, en las películas pasan. Cuando una persona está en riesgo su vida porque dio información para que se pueda agarrar a algún delincuente o algún grupo de delincuentes, ¿qué es lo que hacen? Le meten en este sistema de protección de testigos y les cambian de identidad, les dan una nueva identidad, un nuevo nombre, un nuevo apellido, nuevos documentos, incluso algunos les mandan a vivir en otro país. Y esas personas tienen que aprenderse esta nueva identidad para vivir con esa nueva identidad, con esos nuevos nombres. Y si alguien por ahí nombra el nombre que tenía antes, quizás se puede confundir. A ver, vamos a hacer una prueba por acá. ¿Cuál es tu nombre? Ok, está en ley de protección de testigos. Le vamos a cambiar de nombre. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Cómo? Fulgencio, muy bien. Ahora se va a llamar Fulgencio Aristarco, ¿ok? De ahora en adelante te vas a llamar así, y le dan el documento en la cédula, aunque no le guste. Esa es su nueva identidad. Y va a ese nuevo país, tiene nuevos vecinos y tiene que presentarse como ¿quién es? Fulgencio Aristarco, para servirle. Va a tener que presentarse así. ¿Y qué tal que en algún momento, mientras él está por la calle, alguien grita ¡Henry! Y él regresa a ver, y ha sido otro, pero él pensó que era él, porque se olvidó que ahora tiene una nueva identidad, porque esa identidad es externa, esa identidad interna la sigue teniendo todavía, y por eso es que a veces le puede fallar su memoria y de esa manera responder a la verdadera identidad que tiene. Nosotros como hijos de Dios, dice la palabra, que hemos nacido de nuevo. Cuando nacimos de nuevo, morimos a quienes éramos antes. Nacemos a una nueva vida, somos hechas nuevas criaturas. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas ¿qué? Nuevas. Y ese cambio es desde adentro hacia afuera. No es un cambio externo, no es que yo digo voy a ser cristiano desde ahora, voy a coger la Biblia, me visto como cristiano y me aprendo las palabras cristianas, aleluya, amén, Dios te bendiga. ¿Qué más dicen? Dice, ya, soy cristiano. Y no, porque el nacer de nuevo es desde el Espíritu, es desde adentro hacia afuera, y de esa manera empezamos a dar fruto de verdadero arrepentimiento. Por eso una persona que ha nacido de nuevo empieza a dar fruto de verdadero arrepentimiento. Y arrepentirse es lo que les decía, cambiar la manera de pensar. Antes pensaba esto, ahora pienso esto, que es lo correcto conforme a la palabra de Dios. Y quizá hay hombres y mujeres en este servicio, en el primero habían muchos que estaban luchando con el pecado. Creo que aquí hay menos, o son más. Vamos a ver. Luchamos con el pecado.
Creemos que el pecado tiene gobierno sobre nosotros y muchos se creen tan culpables de eso, porque les decía, pueden incluso estar adorando a Dios y se les cruza un mal pensamiento en ese momento, se les cruza cualquier cosa negativa y eso les lleva a sentirse mal. Dicen, yo no estoy mal, no he nacido de nuevo, no soy un hijo de Dios, no me merezco que Dios me escuche, no me merezco su bendición, y nos limitamos a lo que Dios nos quiere dar. Pero la palabra de Dios dice algo, que nosotros no necesitamos hacer nada para reinar. Cristo ya hizo todo. Y empezamos esta serie de Destinados para Reinar, y hoy vamos a estar hablando de cómo nosotros podemos reinar sobre el pecado. Y el pecado no tiene autoridad sobre su vida. Usted puede ser libre del pecado. Yo creo que una noche de estas podemos llegar a casa, doblar nuestras rodillas delante de Dios y decirle: Dios, gracias, porque hoy no pequé. Hoy no pequé. Y es posible hacerlo, y vamos a aprender en la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, verso 1 dice: entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Verso 2: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Nosotros ya morimos al pecado. Cuando nacemos de nuevo, morimos al pecado. Ya estamos muertos, y si estamos muertos no podemos seguir viviendo en ese sistema de pecado. Pero ahora, ¿qué pasa? Me va a decir, pastor, ¿y si peco? ¿Y si hago algo malo? Dice la palabra de Dios: abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo, y Él nos defiende. Cometimos un error, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón, levantarnos y seguir adelante como hijos que somos. El hecho de que nos hayamos equivocado, eso no nos deja de ser hijos de Dios. No es que usted se equivocó y ya no soy hijo. Su hijo se equivoca y usted dice: ¿y te voy a quitar el apellido? Ya no eres mi hijo. Sigue siendo hijo. ¿Cuánto más en lo espiritual? Fuimos comprados con un precio tan alto, que es la sangre de Jesús. Eso es lo que usted vale. Así que nadie le puede quitar esa posición de hijo que usted ahora tiene. Nadie. Pero hay muchos que aceptan lo que el diablo les dice, que no son hijos, porque siguen haciendo cosas malas. Y hoy usted va a ser libre de vivir en pecado en el nombre de Jesús. Dice verso 3: ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, porque así como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. La próxima semana vamos a tener bautizos. Aquí hay gente que se va a bautizar la próxima semana. Ok, tenemos algunos. Muy bien, la próxima semana vamos a tener bautizos. Ahora, el bautismo no le salva. El bautismo no hace eso. Lo que a usted le salvó es el hecho de creer que Jesucristo murió en la cruz, se hizo pecado por usted, luego resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Eso nos hace hijos de Dios. Eso nos salva. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un paso de obediencia que damos por fe para decirle a la gente, es una confesión pública que le estoy diciendo a la gente: he decidido seguir a Cristo, Él es mi Señor y voy a vivir conforme a su palabra. Y cuando usted se sumerge en las aguas, es simplemente una representación de que está muriendo a su vieja naturaleza, y cuando sale del agua resucita a esa nueva naturaleza. Ese es el bautismo. Si usted todavía no se ha anotado para bautizarse, la próxima semana vamos a tener bautizos. Aquí debajo tengo una piscina, ya vamos a empezar a calentar. Tenemos una piscina así que vamos a armar para bautizarles el siguiente domingo en el segundo servicio. Así que puede escribir al número de la iglesia, registrarse y dar este paso de obediencia. Y dice la palabra: así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Cuándo vamos a vivir con Él? Desde ahora. Y tenemos una vida eterna garantizada si creemos en Cristo. Ya morimos a nuestra vieja naturaleza, ahora creemos y también vamos a vivir con Él. Verso 9:
sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre él. La muerte tampoco tiene poder sobre nosotros. Pero vamos a morir, sí, pero es el inicio a la vida eterna. Incluso este cuerpecito latino que tenemos ahora va a ser transformado. Usted va a tener un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no va a tener ni enfermedad, ni dolor, ni que tenga deseos carnales, por así decirlo. Un cuerpo completamente diferente y nuevo, mejorado. Imagínese eso. Ese cuerpo vamos a tener y vamos a vivir por toda la eternidad, porque Cristo está vivo para siempre y Él nos dio todo eso, y esa nueva vida también la tenemos nosotros para siempre. Verso 11, verso 10 dice: porque en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida, vive ¿para quién? Para Dios. Nosotros también tenemos esa vida. La muerte no tiene poder sobre nosotros, ni el pecado tiene poder sobre nosotros. Verso 11. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué tenemos que considerarnos? Muertos. ¿Muertos a qué? Al pecado. ¿Pero vivos para quién? Para Dios en Cristo Jesús. Ya hemos muerto al pecado, pero todavía siento esos deseos. El enemigo va a buscar poner en su mente, que es el único lugar donde nos puede atacar, esos malos deseos, esos malos pensamientos, esa culpa, esa vergüenza, solamente aquí. Y hay gente que dice: ok, entonces ¿qué hago? Reprendo al diablo, el ato, y empieza a reprender al diablo. Te reprendo Satanás, te cuelgo, te estrangulo, te ato, lo que sea. Y el diablo está allí en la esquina, atado, pero con una sonrisa de oreja a oreja, porque el pensamiento todavía sigue ahí. ¿Tiene que atar, reprender? Sí, pero ¿sabe qué es lo mejor? Ignorarle, matarle con la indiferencia. Porque si usted acepta un pensamiento que le puso, ese pensamiento va a ir creciendo y no le va a dejar dormir. Pero es que ¿cómo está? Ahí está, sentado ahí, escuchando la Biblia, creyendo que eso te hace cristiano. Tú sabes lo que hiciste, sabes lo que viste en la noche. Yo te vi cliqueando en el teléfono, viendo eso que no tenías que ver, y usted está ahí con vergüenza. ¿Qué hago aquí? Aceptando esos pensamientos que el enemigo le pone. ¿Y qué tenemos que hacer? Ignorarlos. Usted ha visto cuando unas chicas, mujeres hermosas como las que tenemos en este servicio, dos, ya se ha habido. En el primero ni una dijo amén. Dije, todas las hermosas están en el segundo entonces. Y están caminando, van por la calle, pasan por ahí por una obra en construcción, que es por lo general donde normalmente pasa, y todos los hombres que están ahí trabajando ven a este par de mujeres hermosas caminando por la vereda y empiezan a molestarles. Les silban y les lanzan piropos. Pero estas mujeres, como saben el valor que tienen, saben quiénes son, eso sin desmerecer a nadie, ¿qué hacen? Les ignoran y siguen conversando como que ni fuera con ellas. Les ignoran y siguen molesta y ellas siguen ignorándole, y hasta que se cansan y ya no les dicen nada. Pero hay de aquella que pasa, que no sabe el valor que tiene, escuchó algo y de una paró la oreja. Pero aquí no hay de esas, ¿verdad? Saben que tienen valor, saben lo que valen, saben lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces estas mujeres se van de largo y les matan con la indiferencia. Y es lo mismo que tenemos que hacer con el enemigo. Dice la palabra de Dios que Él está ¿en qué lugar de nosotros? Bajo la planta de nuestros pies. Él está bajo la planta de sus pies. ¿Se imaginan la autoridad que Dios nos ha dado? Que Satanás está bajo la planta de sus pies. Entonces no cabe que usted vaya a algún lugar y diga: uy, este lugar qué pesado, qué mal que se siente, qué miedo. No, Él está bajo la planta de nuestros pies. Usted tiene autoridad sobre el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas no le puede molestar a usted, y usted no puede estar diciendo: ay, yo siento esto, te reprendo y ya. El enemigo es el que tiene que huir.
Cuando Jesús llegaba a algún lugar, los demonios se manifestaban y ellos eran los atormentados. Decían: Jesús, ¿por qué has venido a atormentarnos? ¿Quién vive en usted? Cristo. Y si Cristo vive en usted, ¿quién es el atormentado? No usted. Usted no puede decir: ay, el diablo cómo me atormenta. El diablo no puede atormentar a un hijo de Dios. Él es el atormentado. Él está bajo la planta de nuestros pies. Jesús hizo todo en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos esa autoridad que tenemos como sus hijos, como los hijos de Dios que somos. Verso 12 dice: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. No permitan que el pecado reine en su cuerpo mortal. El pecado no puede reinar en su cuerpo. Ese cuerpo viejo ya murió. El cuerpo que tenemos, nuestra naturaleza, es completamente diferente. Fuimos transformados desde adentro hacia afuera. Hemos vuelto a nuestro diseño original. Todos nacimos con un diseño original, pero en el camino nos perdemos. Nos perdimos en el pecado, nos perdimos en nuestros malos pensamientos, nos perdimos en nuestros propios deseos. Y dice: ni lo obedezcan en sus malos deseos. ¿Este cuerpo va a tener malos deseos? Sí, pero ¿qué hay que hacer? No obedecer. Dios le dio autoridad. Usted tiene el poder para decir no y vivir una vida en santidad. Dice la palabra de Dios que Jesucristo está sentado. ¿Dónde está sentado? ¿Dónde? ¿A la derecha de quién? Del Padre. Venga, una silla acá, un hombre acá. Muy bien, préstame esta silla y tráete una más. Aquí está el Padre en la mitad. Jesús está ¿qué? A la derecha, sentado. Él está ¿qué? Reinando. Él está reinando. Jesucristo está reinando y reina a través del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que nosotros, como sus hijos, nos ha hecho sentar ¿dónde? Juntamente con Cristo. Júntate, eso, juntamente con Cristo. Usted está sentado juntamente con Cristo Jesús. ¿Se da cuenta lo que es eso? No es que está al nivel de la tierra, al nivel del polvo. Estamos sentados. Está sentado junto a Cristo, está reinando juntamente con Cristo. Cuando usted cree eso, usted dice: yo soy representante de Cristo aquí en la tierra. Mi vida tiene que ser diferente. Y por amor, por gratitud, no voy a permitir que el pecado me gobierne. No voy a permitir que mis malos deseos hagan que les obedezcan. Yo voy a obedecer su palabra. Voy a vivir conforme a la palabra, porque Dios me ha bendecido tanto que voy a dar como fruto obediencia a esa palabra, porque estoy sentado con Él, reinando. A eso Cristo nos llamó. Él murió en la cruz para eso. Por eso es que usted no puede quedarse a nivel del mundo creyendo que es parte del mundo. Usted es parte del reino de Dios. Amén. Ese es el lugar que a usted le pertenece. Estamos sentados juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Y en esa palabra tenemos que movernos, en esa palabra tenemos que vivir, en esa palabra tenemos que caminar. Verso 13 dice: tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Somos instrumentos de justicia. ¿Cometimos injusticias? Sí. Todos hemos pecado. La Biblia dice: todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. No hay ni un solo justo, pero Cristo Jesús, que era justo, sin pecado, no dice que solamente cargó nuestro pecado. Él se hizo pecado para que nosotros seamos justificados. Y ahora usted es justo, usted es justa. El Padre le ve a usted y no le ve a través de Jesús. Él ve a Cristo en usted y dice: justa, perdonada, perdonado, perdonada, justa, justo, justa.
son justificados. Somos justificados. Pero usted dice, ¿cómo voy a ser justificado? Si usted supiera todo lo que he hecho, si usted supiera todas las cosas que todavía no dejo, si tú aceptaste a Cristo Jesús en tu corazón, tú has sido justificado. Ya no vives tú, ahora Cristo vive en ti. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y necesitas moverte y caminar en esa libertad que Cristo nos ha dado. Y por eso ya no eres esclavo del pecado, ni puedes permitir que el pecado te esclavice nuevamente, porque el pecado nos puede esclavizar, sí, pero ya fuimos liberados de la esclavitud del pecado, y ahora podemos caminar en la libertad que Dios nos ha dado. En el Antiguo Testamento vivíamos bajo la ley, la gente vivía bajo la ley, y ante la ley, ¿qué tenían que hacer? Hacer una serie de cosas para recibir la bendición de Dios. Pero en el Nuevo Testamento vemos algo completamente distinto. La ley fue cumplida por Cristo Jesús, y entramos en esta etapa de la gracia de Dios, donde Cristo hizo todo. Y en la gracia ustedes ven a Jesús, que venían los enfermos, los pecadores, venían los heridos, ¿y qué pasaba? Jesús les sanaba. En ningún momento vemos a Jesús preguntando a la gente que llegaba a recibir un milagro: a ver, ¿aceptaste a Jesús ya? ¿Te arrepentiste de tus pecados? ¿Estás viviendo una vida diferente? ¿Ya cambiaste tu manera de pensar? No, Jesús les bendecía, y a causa de esa bendición, el fruto que la gente daba era ¿qué? Obediencia, y vivían conforme a la palabra. Usted es un hijo, usted es una hija de Dios. Usted no necesita seguir una serie de pasos para recibir la bendición. Lo único que necesita hacer es recibir lo que Cristo Jesús ya pagó para que usted lo reciba sin hacer nada. Eso se llama gracia. Hay gente que dice: Paz, la vida cristiana es difícil. ¿Y saben qué les digo? La vida cristiana no es difícil. La vida cristiana es imposible. Vi unos ojos que salieron por ahí. La vida cristiana es imposible, porque solos no la podemos vivir. La vida cristiana solamente se puede vivir con Cristo y a través de Cristo. Solos no podemos. Si usted quiere vivir una vida cristiana conforme a la palabra, usted necesita de Cristo. Nosotros no podíamos hacer nada para recibir el perdón de nuestros pecados. No podemos hacer nada para que nuestro matrimonio mejore, para que nuestros hijos se encaminen. Cristo ya hizo todo. ¿Qué tenemos que hacer? Recibir. Padre, voy a ser el mejor esposo porque Cristo ya hizo todo por mí, y yo me voy a esforzar porque ya está hecho. No es que me voy a esforzar porque tengo que hacerlo, Cristo ya lo hizo. Y si Él ya lo hizo, puedo ser el mejor esposo, puedo ser el mejor padre, puedo ser el mejor hijo, puedo ser el mejor empleado, puedo ser el mejor donde Dios me ponga, porque Cristo ya lo hizo. Él pagó, Él hizo todo, Él se llevó mi enfermedad, Él me dio libertad sobre el pecado, y yo no voy a vivir nuevamente presa del pecado. Verso 15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Hay gente que dice: ok, entonces si Dios ya hizo todo, ¿puedo seguir pecando? No, eso no nos da libertad para pecar. Cuando yo entiendo la gracia, que Cristo ya hizo todo, ¿qué pasa? Voy a vivir en obediencia, por gratitud. Dios ya me liberó. ¿Para qué voy a seguir haciendo las cosas mal si Cristo ya hizo todo? Me amó tanto que Él se dio completamente en la cruz, murió en mi lugar. Yo merecía el castigo eterno, pero Él se llevó mi castigo y ahora tengo libertad. El pecado no se puede enseñorear de mí, dice el verso 14 anterior. Dice: el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes. El pecado no tiene poder sobre usted. Usted nació de nuevo, el pecado no tiene poder. Levante su mano derecha, diga conmigo: el pecado no tiene poder sobre mi vida, ningún poder sobre mi mente, ningún poder sobre todo mi ser. El pecado no tiene poder. Ay, si viera cómo me dan ganas de serle infiel a mi esposa. El pecado no tiene poder. Ay, si viera que me dan ganas de insultarle a este. El pecado no tiene poder. El pecado no tiene poder. Usted necesita vivir en la libertad que Cristo ya le dio. Jesús ya hizo todo. El pecado no tiene poder sobre usted.
y el fruto del pecado, que es la muerte. Entonces, la muerte no tiene poder sobre usted, porque el pecado no tiene poder sobre usted. Entonces la muerte no nos va a alcanzar. Por eso para nosotros como hijos de Dios, cuando nos llegue ese momento, que a todos nos va a llegar tarde o temprano, sabemos a dónde vamos. Nos duele la ausencia, nos duele el que ya no esté la persona que amamos, pero sabemos, tenemos esa esperanza de dónde está, y que cuando seamos llamados a la presencia de Dios, vamos a ver a aquellas personas amadas que murieron en Cristo. Verso 16 dice: ¿acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido, y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Éramos esclavos del pecado, ahora ya no somos esclavos, fuimos libres, ahora somos siervos del Dios Altísimo. Entonces no se esclavice otra vez a un mal hábito, a mal carácter, a malos pensamientos. Si viene todo eso, te ignoro, pero el diablo va a estar ahí insistiendo, poniéndole vergüenza. Pecó, arrepiéntase, cambie su manera de pensar, cambie su manera de caminar, recibe el amor de Dios y camine en rectitud nuevamente, pero no se quede en vergüenza. Una vez alguien me decía: pastor, ¿usted no tiene vergüenza? Digo: no. ¿Qué sinvergüenza que es? Me dice. Digo: claro, soy sinvergüenza. Jesús se llevó mi vergüenza en la cruz, entonces soy sinvergüenza. ¿Cuántos sinvergüenzas hay aquí? Los demás todavía tienen vergüenza. A ver, vamos a seguir. Ya no hay vergüenza del pecado, porque ese pecado que usted cometió, Cristo ya que lo perdonó. Usted mintió hace 5 años, fue infiel hace 8 años, robó hace 3 años, le pidió perdón a Dios. ¿Usted cree que Dios le perdonó? Sí. Y si es perdonado, Cristo se llevó su vergüenza, ¿por qué sigue caminando en vergüenza? ¿Por qué no se siente digno de recibir la bendición de Dios? Con nuestros hijos, ¿sus hijos se portan mal? A veces sí, a veces no obedecen, pero habla, le disciplina y sigue. Usted no le ve a su hijo: ay, qué vergüenza, papá, cada rato: papá, qué vergüenza que tengo, otra vez. No, se le pasó, ya no tiene vergüenza, porque sabe que fue perdonado y tiene otra oportunidad. Nosotros igual, el Padre le perdonó, Cristo murió en la cruz, Él se llevó su vergüenza. Así que no viva en vergüenza, no viva en culpa por lo que hizo, por lo que no hizo. Acepte la gracia de Dios, que es un regalo inmerecido, porque no merecíamos ese regalo, pero el Padre dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, y el pecado no se enseñoree de él. Y dice verso 20: cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Pero ¿qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Esa vergüenza ya fue llevada por Cristo en la cruz. Verso 22: pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. ¿Cuál es el provecho que obtenemos? La santificación. Somos santos, fuimos santificados, pero la gente todavía señala. Hay gente que todavía señala las faltas y los pecados de otros, y dice la palabra que primero deberíamos ver el tronco que tenemos en nuestro ojo antes de ver la pajita que tiene el otro en su ojo. Pero estamos señalando, estamos apuntando el pecado del otro, y a veces hasta me han dicho: Paz, ¿cómo le tiene esa persona allí en su iglesia? Si usted supiera la vida que ha tenido. Digo: sí, tuvo, nació de nuevo, esa vida fue quitada, es nueva criatura, ha nacido de nuevo, ha sido perdonado, ha sido perdonada y puede vivir en libertad.
Ya no está llamado a vivir en vergüenza ni en esclavitud, porque Cristo Jesús le liberó del pecado, le liberó de la esclavitud y ahora es santo, es santificado. Está en proceso, sí, porque hay cosas que todavía necesita superar, pero ya es nueva criatura. No está viviendo en un estilo de vida de pecado. Verso 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Me ayudas, por favor? La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al final, todos vamos a tener un juicio. Todos vamos a presentarnos delante de Dios para un juicio. Todos. Hayamos estado con Cristo o hayamos estado sin Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Si usted murió sin Cristo, usted va a enfrentar un juicio de condenación. Pero si usted murió en Cristo, vamos a enfrentar un juicio, pero de premiación, no uno de condenación. Y esa esperanza tenemos conforme a la palabra, porque nuestra vergüenza ha sido quitada. Ahora somos santificados. Y hay gente que me dice, Paz, pero el diablo se presenta delante de Dios y nos acusa. Digo, ¿y dónde dice eso? En Job. Dice, ahí está, cómo él se presentó delante de Dios y le acusó a Job. Pero sabe una cosa, esa fue la única vez y la última vez en que Satanás se presentó delante de Dios. Él no puede presentarse más. Y si se presentara a acusarle, ay Señor, si tú vieras cómo esa mujer peca, y ahí está sentada en la iglesia. Si supieran todo lo que hizo. ¿Y ese hombre qué? ¿Sabe qué dice el Padre? No he hecho nada. No sé de qué me hablas, porque yo le veo en Cristo. Y mi hijo no ha hecho nada. Santa, santo, justificado, justificada. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer para alinearnos, hay que hacerlas, pero delante de Dios ya fuimos santificados, ya fuimos justificados. Entonces, ¿por qué te sigues culpando? ¿Por qué te sigues avergonzando de tu pasado? Cuando ya Cristo pagó todo en la cruz del Calvario, todo. Y hay gente que no viene a la iglesia y dice, yo voy a ir cuando esté bien. ¿Cuándo va a estar bien? Solo, nunca. Hay gente que se equivocó, falló, volvió a pecar. Dice, no vuelvo más porque no soy digno. Y en lugar de acercarse a Dios, ponerse a cuentas y seguir adelante, se apartan, porque nada te puede quitar tu posición de hijo. Nada. Estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Por eso Satanás no nos puede tocar. Y solamente les recuerdo esto. En el libro de Génesis dice la palabra de Dios que Satanás hizo pecar, tentó a Adán y Eva. Comieron del fruto prohibido y luego le cayó la maldición. Y vino la maldición. ¿Y cuál fue la maldición a la serpiente? ¿Se acuerdan? Da a entender que tenía extremidades, porque le dijo, sobre tu pecho andarás, te arrastrarás. O sea, la serpiente va al nivel del suelo y le dijo, ¿qué iba a comer? Polvo. Dijo, polvo comerás. Dos condiciones: te arrastrarás y comerás ¿qué? Polvo. ¿De qué está hecho el hombre? Polvo. ¿Qué come la serpiente? ¿Qué come Satanás? Hombres. Pero usted y yo no estamos a nivel del piso, no estamos a nivel de la tierra.
Estamos en lugares celestiales. Satanás se arrastra, usted está en lugares celestiales, por eso él no le puede atacar, no le puede comer, no le puede destruir, no puede hacer nada, porque Cristo está en usted. Por eso el pecado no se puede enseñorear de usted. Y lea conmigo este último verso en el libro de Primera de Juan, más adelante, capítulo 4, verso 17. Dice: en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Y les decía, vamos a tener un juicio, pero ese día del juicio, nosotros que hemos muerto en Cristo, vamos a tener confianza. Y mira esta parte, la segunda parte de este verso. Pues como Él es, ¿a quién se refiere? A Cristo. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo es Cristo? Santo. ¿Cómo es Cristo? Justo. ¿Cómo es Cristo? Perfecto. ¿Cómo es Cristo? Amoroso. ¿Cómo es Cristo? Misericordioso. Así como Él es, somos nosotros en este mundo. Así como Él es. Así como Él es. Por eso el Padre, cuando le ve a usted, ve a Cristo. Ve a Cristo. Entonces, ¿qué hace? El Padre está en el mundo y le ve. Pero el diablo dice: ese cochino pecador. Un ratito. ¿A quién ve? A Cristo. Porque así como Él es, así es Él. Así como Él es, así es ella. Así como Él es, así es Él. Pero usted le ve todavía lo humano. ¿Qué pasaría si viéramos a Cristo? ¿Cómo amaríamos a ese hombre? ¿Cómo amaríamos a esa mujer? Porque no vería sus errores, no vería sus imperfecciones. Mutuamente no veríamos eso. Porque así como Él es, así somos nosotros. Así como Él es, así eres tú. Entonces no vivamos por debajo de lo que somos. No vivamos por debajo de Cristo. Por eso somos sus representantes aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué culparte? ¿Por qué estarle pidiendo a Dios nuevamente perdón por lo mismo? Si Él ya te perdonó, solo recibe su perdón, agradece su perdón y vive en ese perdón. Ya no vivas en vergüenza. El Señor ya te perdonó. Pero me voy a decir: paz, pero todavía hago cosas, todavía cedo. Así como Cristo, así vivamos. Ya no hay vergüenza, ya no hay culpa, ya no hay dolor, ya no hay enfermedad. Y así como Cristo tenemos que vivir. Y yo sé que Dios te está bendiciendo. Solo no te equivoques y creas que porque tienes la bendición no estás llamado a vivir en rectitud. ¿Para qué seguir viviendo presa del pecado si has sido libre? Así que no te metas otra vez de esclavo del pecado y vuelvas a vivir ese estilo de vida de pecado. Todo lo que se llama pecado: mentir, decirle necio al otro, adulterio, fornicación. ¿Para qué si Cristo ya te liberó? Y Dios te ha bendecido y te sigue bendiciendo, porque esa es la gracia. Esa es la gracia.
Él te va a seguir bendiciendo. Y Él está esperando que a causa de esa bendición que estás recibiendo, tú elijas vivir en obediencia a su palabra. Porque ahora estás experimentando una medida de su bendición cuando Él tiene más todavía para ti. Más. Pero así como Él es, así nosotros tenemos que ser en este mundo. Si tú todavía no has aceptado a Jesús en tu corazón, todavía no has nacido de nuevo, y quiero invitarte que hagas esta oración conmigo. Ahí donde estás, en silencio, en voz alta, como tú quieras. Esto es por fe. Así que ahí donde estás, dile: Señor Jesús, no te conozco como tú me conoces, pero hoy entiendo que Cristo pagó todo en la cruz del Calvario. El pecado ya no me puede destruir, el pecado ya no me puede esclavizar. Hoy recibo por la fe el regalo que Cristo Jesús me dio en la cruz. Hoy me declaro tu hijo. Soy rico en ti. Hoy nazco de nuevo. Y ayúdame a caminar en obediencia conforme a tu palabra. Gracias, Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, naciste de nuevo. Eres nueva criatura. Y si tú ya habías hecho esta oración y has sido un hijo de Dios, pero has estado viviendo en pecado, has dejado que el pecado te gobierne, has dejado que el pecado te esclavice, o has dejado que la culpa o la vergüenza te tengan ahí atados a tu pasado y que no vivas una vida en libertad, hoy quiero orar por ti para que seas un sinvergüenza, en el buen sentido. Así que ahí donde estás, quiero recordarte que eres un hijo, que eres una hija de Dios. Ya no hay vergüenza que te pueda alcanzar, ni culpa que te pueda alcanzar. Y quiero orar por ti. Ahí donde estás, ponte de pies. Sé un sinvergüenza ahora. Sé: toda mi vergüenza se fue. Soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Miren todos los sinvergüenzas que tenemos ahora. Cristo se llevó nuestra vergüenza. Cristo se llevó tu vergüenza. Cristo se llevó tu culpa. Cristo se llevó tu escasez. Cristo se llevó tu limitación. Cristo se llevó todo aquello que te llevaba a la muerte eterna. Así que el pecado no te gobierna más. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tus hijos, porque son tus hijos. Nadie aquí puede hacer nada para ser llamado un hijo tuyo, una hija tuya. Cristo lo hizo todo. Y hoy, en el nombre de Jesús, te pido que cambies su manera de pensar y que puedan asimilar en su mente, en su corazón, en su espíritu, que el pecado no los puede gobernar, que el pecado no los puede esclavizar. Ellos tienen ahora autoridad y pueden reinar sobre el pecado. Cada vez que vengan pensamientos de iniquidad, de limitación, que ignoren todo eso y se aferren a tus promesas, a tu palabra, y puedan decir sobre sí mismos: soy nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron, Cristo vive en mí, soy un hijo, soy una hija amada de Dios, y nada me puede afectar, nada me puede separar de tu amor, porque así como Cristo es, así soy yo en este mundo. Díselo: Padre, así como Cristo es, así soy en este mundo. Quizá te vayas a equivocar, pero no te olvides que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Padre, yo los bendigo y sé que en esta semana ellos van a ver tu bendición, van a recibir llamadas de trabajo, de negocios, de exámenes que se tomaron y que están esperando una respuesta de sanidad.
Que esta semana los cielos se abran y todo lo que Cristo Jesús ya lo hizo en la cruz del Calvario les alcance en estos días. Yo desato esa bendición del cielo sobre cada hombre, cada mujer que está aquí, sobre cada familia que está aquí representada. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias por conectarte a la transmisión de la Iglesia Crecer. Y no te conformes con eso. Únete a un grupo de amistad en línea y conéctate desde cualquier parte del mundo. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Y puedes visitarnos también en nuestras reuniones en vivo todos los domingos. Tú puedes apoyar nuestro ministerio. Da clic en el botón Dar ahora y puedes unirte a nosotros para llevar la palabra de Dios y que más personas puedan encontrarse con Jesucristo en todo el mundo.